Buenas tardes, amados hermanos, hermanas. Esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema que va la bondad de Dios hacia sus hijos. La bondad de Dios hacia sus hijos. Si recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando aquí en la iglesia, en el servicio principal, acerca del llamado bíblico a la generosidad. Cómo ser generosos de una perspectiva bíblica. Y en este servicio aprendimos prácticamente cómo la Biblia nos llama a ser generosos hacia los demás y hacia la iglesia. Entonces el tema de este día, que va por la bondad de Dios a sus hijos, está ligado, digamos, o está relacionado y se complementa con lo que hablamos el domingo. Entonces, para el tema de hoy, es un tema fundamental para nuestra fe, la bondad de Dios, por dos cosas. Número uno, porque conocemos primeramente el corazón de Dios. Y creo que esta es una parte muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros escuchamos mensajes y somos rápidos para decir cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a accionar, qué hábitos debemos de cambiar en nuestras vidas, pero a veces se nos olvida la parte de que cada uno de estos mensajes también nos revelan más acerca de Dios y cómo conocerlo a Él, cómo amarlo a Él y cómo acercarnos a Él. Entonces es mi deseo que al final de este estudio, hermanos, podamos nosotros conocer este atributo poderoso de Dios, que es su bondad, con más profundidad y amplitud. Y sobre todo, como les mencionaba, aferrarnos a Él, a postrarnos a sus pies, abrazarlo y no soltarlo. Y sobre todo responder de la manera correcta, todo fundamentado con las Escrituras. Y en cuanto a la estructura del mensaje, va a ser bien fácil para que vayamos siguiendo la línea del mensaje. Número uno, vamos a definir lo que es la bondad. Número dos, vamos a ver varios ejemplos que Dios nos ha mostrado en su Biblia, en su palabra. Y como último, veremos la parte de la aplicación. Entonces, arrancamos la bondad de Dios hacia sus hijos. Vamos a definir primero qué consiste la bondad. La bondad, cuando yo estudiaba esto, hermanos, para mí, ya había escuchado el término, pero al ver la definición y después ver cómo la palabra de Dios define la bondad, me abrió los ojos. Así que la bondad es cualidad de alguien bueno, una cualidad, es decir, algo intrínseco de la persona buena. Número dos, perfección moral, natural inclinación a hacer el bien, una acción buena. Sinónimos que vemos en la palabra de Dios también: benevolencia, benignidad, generosidad, tolerancia y misericordia. Entonces, como podemos ver, la bondad está asociada y está relacionada al 100% con alguien bueno y sobre todo conlleva una acción. Es decir, mencionar que Dios es bueno o que es bondadoso o que intrínsecamente tiene bondad, pero no mencionar una acción no tiene sentido. Y eso es lo que vamos a ver en los ejemplos a continuación. Entonces vamos a ocupar como verso base el capítulo 145 de Salmos. Así que se pueden ir al libro de Salmos, capítulo 145. Vamos a leer ahí y vamos a poder ver ahí también en estos versos que cómo la palabra de Dios nos define lo que es la bondad. Así que en los primeros versos, digamos del 1 al 3, el salmista David está alabando a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué lo alaba? Arranquemos en el verso 4. Generación a generación celebrará tus obras. Ahí estamos hablando de una acción. Recordemos en la definición que vimos anteriormente. Celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Está hablando de hechos, acciones. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Verso 5. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Nuevamente los hechos, una acción de la bondad, de ser bueno. Del poder de tus hechos estupendos hablarán tus hombres. Nuevamente los hechos estupendos. Después dice, y yo publicaré tu grandeza. Y este verso 6 es clave. ¿Por qué? Porque dice, hablarán los hombres de estos hechos estupendos y publicarán los hombres tu grandeza. ¿A qué se refiere cuando dice que van a hablar y van a publicar? Vamos al verso 7, dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Así que en los versos anteriores al 7, cuando está hablando de los hechos y la grandeza de Dios, especialmente está hablando de la bondad, de la inmensa bondad que Dios tiene hacia su pueblo. Verso 8 continúa hablando de la bondad, diciendo, clemente y misericordioso es Jehová. Ahí vemos otra vez el sinónimo de la bondad, que es clemencia, misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia.
Número 9, que es el verso base. El Señor es bueno para con todos. Ahí entran los hijos como los no hijos. Y su compasión sobre todas sus obras. Entonces, ¿qué vemos en estos versos? Que estos versos amarran la definición de lo que es la bondad. Obras buenas, poderosos hechos, maravillosos hechos, grandezas, misericordia, compasión y justicia. Ahora la pregunta es, ¿quién es capaz de hacer todo esto? Lo vemos en el verso 9, el Señor es bueno. En el Nuevo Testamento, Jesús lo reconfirma en Marcos capítulo 10, verso 18. Pueden ir ahí cuando Jesús está hablando con el joven rico. El joven rico se le acercó y se dirigió a él como maestro bueno. Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es la representación total de ser bueno y por lo tanto la representación total de la bondad. La bondad es intrínseca a su naturaleza, dice el Salmo 119, bueno eres tú y bienhechor. Ahora pasamos al otro lado del tema. La bondad de Dios hacia sus hijos. Vamos a ver quiénes son sus hijos, a quién se está refiriendo. Vamos a las Escrituras nuevamente. Las Escrituras definen a los hijos de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, clarifica el autor, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. ¿De quién está hablando ahí? De aquellas personas que recibieron a Jesús y creyeron en su nombre. Romanos capítulo 8, verso 14, reafirma, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué dice? Estos son los hijos de Dios. En otras palabras, las personas que son guiados por el Espíritu de Dios es porque tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y aquellos que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos son guiados y por tanto, dice la palabra, son hijos de Dios. Entonces, regresando al tema, la bondad de Dios a sus hijos, lo podemos, reelaborar para expandir y ampliar como las buenas obras, los poderosos hechos, la misericordia, la providencia y perfecta justicia del único Dios bueno, Jehová, hacia los que reciben a Jesús y son guiados por su Espíritu. Entonces, con esta definición establecida, vamos a pasar a ver varios ejemplos que están en la Biblia con cada una de estas áreas, buenas obras, poderosos hechos, misericordia, providencia, perfecta justicia. Todo esto es lo que resalta el corazón de Dios. Vamos al primer ejemplo, son 5 ejemplos. Los primeros 3 son generales, los últimos 2 vamos a enfocarnos un poco más de tiempo. En el primero lo encontramos en Génesis capítulo 1, versos 31. Y como le repetía, hay muchos ejemplos. Aquí podríamos pasar horas sacando ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis de cómo Dios es bueno y de su bondad. Pero veamos Génesis capítulo 1, verso 31, donde podemos ver la bondad de Dios en la creación, sus buenas obras. ¿Y qué nos revela esto acerca de Dios? Que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente. En Génesis capítulo 1, verso 31 dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Nuevamente la palabra bueno. Toda la creación da testimonio de la bondad de Dios, pues proveyó un mundo diseñado para el florecimiento humano. En el Nuevo Testamento, en el capítulo de Hechos, capítulo 14, verso 17, lo confirma de la siguiente manera. Sin embargo, Dios dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo, ¿qué? Bien. Nuevamente vemos ese término, bien, bueno, y esto está relacionado con la bondad. Y ya sabemos que solamente hay uno bondadoso, uno bueno, uno Dios. Y aquí está hablando de él. Sin embargo, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Así que aquí vemos a ese Dios en la creación, donde manifiesta sus obras poderosas y nos demuestra a ese Dios poderoso. Segundo ejemplo,
La bondad de Dios en su providencia. Y aquí esta parte me gusta mucho porque ya nos vamos acercando más a, digamos, al corazón de Dios, en el sentido que en su providencia, cuando Dios nos demuestra y manifiesta su bondad hacia nosotros, Él demuestra su corazón de Dios Padre, como un Padre. Mateo 6, capítulo 6, verso 31 al 33, dice, de nuevo, en su providencia y como Dios Padre, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús asegura a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, que el Padre provee para todas sus necesidades, incluyendo a nosotros. El Padre provee para nuestra comida, nuestra bebida, nuestro vestido. Ahí vemos la providencia de Dios. ¿Y de dónde viene esa providencia? Del hecho de que Dios es bondadoso. ¿Y por qué es bondadoso? Porque es bueno. Vemos en el Antiguo Testamento el ejemplo de los israelitas cuando estaban en el desierto. Todos sabemos la historia de esos 40 años que pasaron ellos. Dice que a pesar de la rebelión de Israel, Dios proveyó ¿qué? Maná, agua, vestimenta, y aparte de eso también los guió. Vemos una providencia de Dios también al guiarnos. Nehemías capítulo 9, verso 2 y el verso 20 lo resume de la siguiente manera. Verso 12, Nehemías capítulo 9. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Verso 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste, ¿qué dice? Tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios nos guía? Por medio de su Espíritu Santo, como dice la palabra, que Él nos guiará a toda verdad. Él nos redarguirá de pecado y nos acercará a Dios. Entonces vemos ahí esas paralelas de que Dios en su providencia no solamente nos da lo que necesitamos nosotros terrenalmente, sino que también ¿qué? Nos provee en la parte espiritual, guiándonos por medio de su Espíritu Santo. Ejemplo número 3. La bondad de Dios en la adversidad, en los momentos difíciles. De nuevo, hay muchos ejemplos que podemos agarrar de la palabra de Dios. Uno de los ejemplos que vamos a tomar es el ejemplo de José. Como ustedes saben, uno de los hijos de Jacob. José soportó la traición. Los hermanos lo agarraron, lo engañaron, lo tiraron al pozo. ¿Qué más? Lo vendieron, fue esclavo, lo encarcelaron, lo juzgaron mal. Pero al final, ¿qué hizo él? Al final reconoció la mano soberana de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, lo dice de la siguiente manera. Y esto es cuando ya José pasó, digamos, por toda la adversidad, por toda la prueba. Dice, hablándole a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. ¿A qué dice? A bien. Ahí vemos nuevamente lo bien, lo bueno viene de lo bondadoso y lo bondadoso viene de Dios, lo perfecto, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos del pueblo. Incluso en el sufrimiento, Dios obraba para el bien de José y de muchos. También podemos ver que esta bondad sustentó a José. Se puede imaginar pasar por todas esas pruebas y uno saber que no es culpable. Sin embargo, él confiaba en Dios y, digamos, recibió la bondad sustentadora de Dios. Ahora, pregunta aquí, ¿cuántos hemos pasado por adversidades? Estoy seguro todos aquí podemos hacer una lista de prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Desde lo peor hasta lo último. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente. Hablando de los hijos de Dios nuevamente, la bondad de Dios a sus hijos. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabemos que solamente una persona regenerada por la mano de Dios, que tiene su espíritu, es capaz de amar a Dios. Sabemos que a estos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios orquesta todo para el bien de su pueblo, incluso en el sufrimiento, en la adversidad y en las pruebas. Nuevamente vemos ahí cómo Dios en su bondad nos suple en la adversidad esa bondad sustentadora. Ahora vamos al ejemplo número 4, que es uno de los que más me toca mi corazón a mí, hermanos, que es, como mencionábamos en la definición anteriormente, la bondad que Dios nos demuestra en su misericordia y tolerancia.
Misericordia y tolerancia es la clave ahí, como vimos anteriormente en la definición. Bondad está asociado, está ligado al 100% con la misericordia o tolerancia, o es un sinónimo. Vamos aquí al hijo pródigo. Como le repetí, hay muchas historias aquí para resaltar la misericordia de Dios. Vamos a ir a la del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, del 11 al 33. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. A ver. Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Vamos a leerlo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, este es Jesús contando la parábola, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16, Lucas 15, perdón. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, es decir, volviendo en sus sentidos, digamos, en su conciencia, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue, lo amarró y lo encarceló. Sabemos que no dice eso, ¿verdad? Ahí vemos el corazón misericordioso, bondadoso y tolerante del padre. Dice que cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, y se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Una historia bien hermosa, hermanos, por eso agregué ese elemento del opuesto, que sabemos que Dios fue misericordioso y lo recibió. Entonces la bondad del Padre recibir de vuelta al Hijo pródigo ilustra la abundante bondad de Dios hacia los pecadores, hacia nosotros, hacia sus hijos. En Nehemías, regresando a Nehemías capítulo 9, versos 27 y 31, podemos ver también cómo Dios manifiesta su misericordia y su tolerancia hacia el pueblo de Israel que le fue rebelde. Nehemías capítulo 9, verso 21 al 31. Vemos la grandeza de su misericordia hacia su pueblo. Dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, hablando del pueblo de Israel, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, ahí está, lo vamos a asociar con la bondad, y según tu gran bondad, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus amigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. No les traigo una memoria personal para cada uno de nosotros. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus, ¿qué? Misericordias, tus bondades, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, hablando de los israelitas, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años.
Miren qué interesante los términos que ocupa la palabra de Dios. Le soportaste por muchos años, ahí entre la tolerancia, la longanimidad de Dios. Y les testificaste con tu espíritu, ahí está la bondad de Dios guiándolos, por medio de tus profetas, pero no escucharon. Fíjense qué pueblo más duro de cerviz. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Verso 31, como dice. Quedémonos ahí. Hasta el 31, ¿qué vemos? Un pueblo rebelde, necio, no escuchan. Pero por el otro lado, ¿qué vemos? Un Dios ¿qué? Misericordioso, tolerante, paciente sobre todo y bondadoso. ¿Qué dice el verso 31? Mas por tus muchas misericordias, volviendo a la definición, mas por tus muchas bondades no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Regresando a la definición, porque eres Dios ¿qué? Clemente y misericordioso o bondadoso. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 lo dice de la manera más clara y directa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias. Volvamos a leer desde la perspectiva de la definición que establecimos al principio. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron ¿qué? Sus bondades. Ahí vemos el Dios misericordioso. ¿Quiénes merecen ser consumidos aquí? Y todos levantamos la mano, todo el mundo levanta las manos, pastores, ancianos, todos nos vamos ahí. Todos merecemos ser consumidos, pero, por la bondad de Dios, por su misericordia, por su tolerancia, por su paciencia, no hemos sido consumidos. Un detalle aquí bien interesante es lo siguiente, si podemos resumir, digamos, la Biblia de esta perspectiva en un par de segundos, digamos. Génesis, Dios manda a llamar a Noé y le dice, construye el arca. Se estima que durante 120 años ahí estuvo Noé, con el arca. Que podemos ver ahí 120 años de paciencia y tolerancia de Dios hacia ¿o qué? Hacia una humanidad caída y perdida, que él ya no podía soportar ese pecado que estaba delante de él. Más adelante, como dice Nehemías, vemos a los israelitas 40 años en el desierto. Imagínense a Dios soportando 40 años, no a una persona, ni a 10, ni a 20, eran cientos de personas. Todos hablando mal de Dios, porque ¿por qué no regresamos para allá? Que porque aquí, y Dios dándoles que maná, agua de la roca, calzado, etc. Pasamos después a Jesús, se estima 33 años de tolerancia y paciencia de Dios hacia la humanidad, hacia su pueblo, Israel, los gentiles que no querían escuchar, pero ahí estaba la tolerancia de Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces hasta hoy? Aproximadamente 2000 años. ¿De qué? De paciencia de Dios. Más de 2000 años, correcto. De paciencia, tolerancia y misericordia de Dios. Ahora si lo traemos al punto personal, digamos, la perspectiva personal. Yo tengo 38 años. Yo tengo fe que Dios me salvó a mí, o digamos, me abrió los ojos a los 22 años. 22 años perdido. 38 años recibiendo, o Dios siendo paciente conmigo. Mi padre tiene 83. Él vino a conocer a Dios hasta los 75 años. Por ahí. Imagínense, 75 años, Dios aguantando a alguien. Mi mamá puras penas, pero ahí estaba, fiel, confiando en Dios. Pero lo que quiero decir con esto, lo que quiero resaltar, es de que Dios es paciente con nosotros, es misericordioso con nosotros. Aún siendo sus hijos, fallamos, pecamos todos los días, pero ahí está la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Expresada en qué? En su bondad, porque Él es bueno. Ahora pasamos al quinto punto, o al quinto ejemplo, digamos, la bondad de Dios en la salvación de nuestras almas. Romanos capítulo 11, verso 17 y 22 lo dice de la siguiente manera, hablando de una analogía. Ha sido injertado en lugar de ellas, hablándonos a nosotros, digamos como gentiles. Ha sido injertado en lugar de ellas, dice, en lugar de las ramas, que en este caso serían los judíos. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es esa raíz y quién es esa rica savia del olivo? Jesús. Romanos capítulo 11, verso 17. Mira pues la bondad, ahí está la palabra de nosotros, y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para los que cayeron, es decir, los que no recibieron a Jesús. Pero la bondad, ¿para quién? Para contigo, si permanece en esa bondad. Entonces Dios está diciendo ahí que en su bondad Él nos injertó, es decir, Él nos incluyó como hijos a la familia suya. Tito capítulo 3, verso 3 al 5 lo dice todavía más explícitamente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En pecado prácticamente, perdidos en oscuridad. ¿Quiénes entramos ahí? Todos. Todos estamos ahí. Como quien dice Tito, todos los que están en este cuarto estaban perdidos. Pero dice, cuando se manifestó, ¿qué dice? La bondad de Dios. Ahí vemos nuevamente la bondad de Dios, Dios extendiendo, actuando, tomando acción en base a lo bueno que Él es. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque Él es bondadoso. Porque Él es bueno. No por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Regresamos nuevamente a la definición que establecimos al principio. Sino por su misericordia, por su bondad, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En su bondad, Dios nos ha dado la vida eterna junto a Él. ¿Salvos de qué? De su ira y el castigo eterno. Entonces hemos tocado hasta este punto 5 ejemplos de cómo Dios nos demuestra su bondad a través de las Escrituras, en su creación, en su providencia, nos guía, su misericordia, que para mí es sumamente clave tener eso en mente. Vimos también cómo nos dio su bondad en cuanto a salvar nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros al ver todo eso? Recuerden el tema, la bondad de Dios a sus hijos. Y como vimos al principio, todo eso conlleva, esa palabra bondad conlleva muchas cosas, paciencia, misericordia, tolerancia hacia nosotros. Número 1, como leímos en el Salmo 145, lo más directo, hermanos. 145, que decía en los primeros versos, decía, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. La respuesta ahí es directa. Está hablando de la bondad y qué es lo que tenemos que hacer como respuesta, como hijos de Dios. Alabarle. Pensamos en su creación, pensamos en su providencia, en su misericordia, en su tolerancia, en la salvación. ¿Qué hacemos los domingos? Lo alabamos con cánticos. Ahorita hemos estado alabando a Dios con 2 cánticos. Segunda cosa, ¿qué hacemos nosotros? Confiamos en su bondad, como les decía. Nos aferramos a Él. Nahum capítulo 1, verso 7 dice, Jehová es bueno, nuevamente, bueno, bondadoso. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Es decir, confiamos en su bondad, confiamos en todo lo bueno que es Él. Damos gracias. La siguiente respuesta. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siguiente cosa que hacemos, el paso 4, digamos, nuestra respuesta a Él. Reflejamos su bondad. De gracia recibimos, de gracia damos. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos, ¿qué dice? Bien a todos. O regresando a la definición que vimos al principio, seamos bondadosos con todos. ¿Y qué implica bondad? Tolerantes, pacientes, misericordiosos. Y mayormente, ¿con quién dice? Con los que nos aman. No, con los de la familia de la fe. Todos nosotros somos familias de la fe, somos hermanos, somos hermanas en Cristo. Y este punto es bien importante porque a veces cuesta reflejar la parte misericordiosa de Dios, especialmente a aquellos que nos hacen daño, a los que nos odian, a los que hablan mal de nosotros. Pero ese es el llamado que tenemos nosotros. Ahora, quiero resaltar lo siguiente, que es bien importante. Muchos pueden poner en práctica estos puntos. Pero el siguiente punto que vamos a tocar, en mi opinión, y en lo que dice la Biblia también, pocos cumplimos la respuesta número 5. Solo quiero que se mentalicen conmigo. Pensemos cuántas personas hay afuera
No piensen si son cristianos o no son cristianos. ¿Cuántas personas le dan gracias a Dios? Se escucha ya comúnmente que hasta artistas dicen, ay, le doy gracias a Dios, dice. Le dan gracias a Dios, lo están haciendo. ¿Cuántos artistas son, digamos, bondadosos o ayudan o son tolerantes? Bastante gente allá afuera lo hace. Personas que también hasta aún dan gracias a Dios, ¿verdad? Como decíamos. Hay unos que hasta se atreven a alabar a Dios. Oh, y creo que gracias a Dios, lo alabo a Dios por lo que ha hecho. Pero ahora pasamos a este punto 4, que para mí es clave. Y si yo pudiera decirles que se llevaran una de las pocas cosas, esta fuera una de ellas. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, nuestra respuesta es, no despreciemos su bondad. ¿Por qué no la debemos de despreciar, hermanos? Miren. O menospreciáis las riquezas de su, ¿qué dice? Benignidad, paciencia y longanimidad. Resumámoslo. O menospreciáis las riquezas de su bondad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, vamos a cambiarlo con menos palabras. O menospreciáis las riquezas de su bondad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Y aquí es donde digo yo, solamente aquella persona que ha sido regenerada por Dios es capaz de pasar a este paso. Muchas personas pueden dar gracias, pueden reconocer a Dios, pueden tratar de ser tolerantes con los demás, pero al estas personas, como dice este verso, ven la bondad de Dios y la ignoran, ellos no pueden dar ese paso al arrepentimiento. Nosotros sí, nosotros podemos ver la creación de Dios, alabarlo, podemos ver sus misericordias, podemos ver su providencia, y no solamente damos gracias y adoramos, sino que también, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Nos lleva, nos humilla, nos lleva a postrarnos a Dios y decir, Padre, perdóname. Como dijo el hijo pródigo, perdóname que he pecado contra ti. Perdóname que he hecho lo malo. Nosotros llegamos a ese punto. Los muchos se quedan a medio camino. Y hay muchos versos que podemos sacar de ahí en el Antiguo Testamento, especialmente de personas que vemos que no llegan hasta donde solamente Dios nos puede llevar. El esfuerzo humano nos puede llevar hasta todos los puntos que vimos anteriormente, pero solo en el arrepentimiento, pueden llegar aquellos que son hijos de Dios. Entonces, en conclusión, hermano, ya terminando, la bondad de Dios no solamente es un concepto teológico, y es lo que mencionaba al principio. Aquí podemos hacer una tesis, sacar doctorados y muchas cosas. Pero lo importante aquí es de que, como les decía al principio yo, es mi deseo, conocer a Dios más. Cuando escuchemos, Dios es bueno, Dios es bondadoso, no es decir, bondadoso, bueno, conlleva muchas cosas, muy profundas, que Dios, gracias a sus palabras, nos ha podido guiar, digamos, en parte esta noche. Y sabemos que es una realidad evidente en su trato con sus hijos, con nosotros. Y la Biblia muestra que la bondad de Dios es activa. O sea, no solamente, Dios es bondadoso, no, sino que conlleva acciones, como vimos. Desde la creación hasta la redención, pasando por pruebas y bendiciones, ahí estaba la bondad de Dios con nosotros. Está con nosotros hoy en este día. Por su bondad respiramos, por su bondad estamos aquí sentados, por su bondad escuchamos, por su bondad caminamos. Una lista, ¿verdad?, que podemos hacer. Así que, como les decía, al escuchar la frase Dios es bueno o Dios es bondadoso, podemos comprender su valor y su tesoro. La reflexión final está en Salmo capítulo 34, verso 8, donde dice, y espero que cuando leamos lo podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en estos aproximadamente 30 minutos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Salmo 34, verso 8, gustad, dice, y ved que es bueno Jehová. Si lo ponemos ensanchar, Salmo 34, verso 8, dice, gustad y ved qué bondadoso es Jehová, qué misericordioso es Jehová, qué paciente es Jehová con nosotros, qué tolerante es Dios con nosotros, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Y por eso les decía al principio, que cuando nosotros entendemos todo esto que conlleva la bondad, nos aferramos a Dios, no lo soltamos, lo buscamos, respondemos de una manera bíblica con Él y sobre todo que nos lleve a arrepentimiento y a reflejar esa bondad con todos los demás. Así que
Dicho esto, hermanos, espero que haya sido de bendición y edificación para ustedes. Y si puedo volver a repetir, lo que me gustaría que se llevaran con ustedes es ese punto que la bondad y decir que Dios es bueno es algo tan profundo que solamente nosotros podemos entender. Porque solamente Dios nos ha abierto el entendimiento para poder conocerlo de esa manera. Y sobre todo, como les mencionaba, que nos lleva al arrepentimiento, nos guía al arrepentimiento, cosa que no muchos hacen.